Hola chicos, bienvenidos a este último video de programación orientada a objetos, el video número 12, donde vamos a concluir la materia con algunos aspectos finales de la programación orientada a objetos utilizando el lenguaje de programación Pascal. Vuelvo a reiterarles que el lenguaje Pascal, tanto sea en su versión Turbo como en su versión Free Pascal, son lenguajes que soportan la orientación a objetos. Eh, Son absolutamente lenguajes y es un lenguaje híbrido, por lo tanto lo soporta. No está diseñado específicamente para el tratamiento de los objetos, por lo cual le diría que estamos utilizándolo porque ya lo usamos desde Algoritmos 1, así que la idea es finalizar esta materia teniendo un criterio general de cómo este lenguaje de programación manipula los tipos objetos, clases y objetos. Por supuesto que aquellos que comprendan y sepan otro tipo de lenguaje orientado a objetos, puede ser mucho más sencillo de entender y manipular. Pero bueno, la idea es darles a ustedes un pantallazo general para aquellos que no tienen conocimiento de este tipo de paradigma de programación. Eh, Bien, entonces vamos a comenzar esta última clase teniendo en cuenta que vamos a utilizar Pascal para dar por finalizado algunos conceptos que hemos brindado con anterioridad y cerrar absolutamente la materia en este sentido. Eh, Vuelvo a reiterarles que la mejor manera de practicar esto es hacer los ejercicios, las actividades y tratar de leer todo el material. Hay bastante, sobre todo en internet, si me preguntan algunas direcciones, les puedo aconsejar con facilidad cuáles son algunos enlaces muy prácticos. Bueno, como les decía, vamos a comenzar esta tercera parte y la última de programación orientada a objetos, esta última clase, la clase número 12, reiterando los conceptos de constructores y destructores que utiliza el lenguaje. Tanto sean los constructores como los destructores son en Pascal rutinas o métodos que se asocian a un objeto en particular. Desde el punto de vista sintáctico, de cómo se escribe, un método tal como un constructor es similar a un procedimiento, es muy similar. Ejecuta una tarea que es relativa a un objeto en particular. Un constructor puede inicializar los campos de una variable objeto específico. Este constructor puede ser utilizado por otros objetos que se definan como casos especiales del objeto, con el cual se asoció el constructor. El constructor advierte al compilador que un método particular se utilizará para establecer una estructura de datos manipulada por un método virtual. Muy bien. ¿Y qué es esto de método virtual? Entonces, hasta acá tenemos que tanto sea los constructores como los destructores son rutinas, son métodos. Y la sintaxis, su modo de escribir es muy similar a los procedimientos como vemos ahora. Los procedimientos entendidos como métodos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es esto que se puede establecer mediante un método virtual? ¿Qué es un método virtual? En programación orientada a objetos, una función virtual o un método virtual es una función cuyo comportamiento, al ser declarado virtual, es determinado por la definición de una función con la misma cabecera en alguna de sus subclases. Lo mejor de esto es darlo en un ejemplo, así lo comprendemos. Por ejemplo, miren ustedes, el objeto declarado buque con las propiedades X, Y y blindaje de tipos enteras, flanco de tipo un carácter y constructor. Fíjense ustedes cómo se utiliza constructor, eh, como si fuera un procedimiento. Iniciar R con un paso de parámetros nueva X de tipo entera. ¿Está? A partir de Turbo Pascal 5.5 en adelante, se proporciona un tipo especial de método llamado destructor,
denominado así porque limpia y dispone de objetos asignados dinámicamente. ¿Qué limpia? Limpia la memoria. Eso es lo que hace. Como con cualquier otro método, se puede definir destructores múltiples para un solo tipo de objeto. Un destructor se define con todos los restantes métodos de objeto en la definición de tipos objetos. Fíjense ustedes cómo definimos un objeto denominado punto para hacer referencia al objeto coordenadas, con una propiedad de tipo lógica llamada visible, otra propiedad llamada siguiente de nombre punto, de tipo punto PTR, un constructor que inicia, un destructor que lo da por terminado, un procedimiento para visualizar y un procedimiento para ocultar. Estos tres últimos son virtuales, virtuales, son métodos virtuales. Y una función es visible de tipo lógica. Los destructores pueden ser heredados y estáticos o virtuales, una de las tres características, o heredados y estáticos o virtuales. Aunque es recomendable que sean virtuales, de modo que en cada caso el destructor correcto se ejecutará para su tipo objeto. Veamos otros ejemplos. Primero, un objeto dibujo se declararía así. Dibujo de tipo objeto, en la sección privada tenemos dos variables, x, y long, perdón, tres variables, x, y long, declaradas como enteras. Y nombre de tipo cadena de caracteres. Eso en la sección privada. En la sección pública, un constructor copiar, otro constructor iniciar, un destructor done, y que es de tipo virtual, y dos procedimientos, visualizar y editar, ambos virtuales. Esa es la sección pública. Y en la sección privada, un procedimiento de visualizar puntos para obtener los puntos las coordenadas de la pantalla y escribir una cadena de caracteres. Veamos otro ejemplo. Veamos el objeto demo como está definido, que contiene métodos, datos destructores y destructores, y tiene todos los campos con carácter público. Acuérdense, por defecto, si los campos no se declaran privados, son públicos. Entonces tenemos un tipo demo definido como objeto, campo 1 de tipo entero, constructor inicial, destructor down y procedimiento método. Recuerden, si lo declaramos privado, es de orden público. Y una variable de tipo demo, la sección variable, que es una instancia de demo, de ese objeto. Con esta definición, las siguientes sentencias son absolutamente legales. Instancia, punto iniciar, instancia, punto método. Observen que la variable objeto se llama instancia. Railin, instancia, punto campo 1, a instancia, punto don, son exactamente, absolutamente legales de utilizar estas sentencias dentro de un procedimiento. En muchas ocasiones se desea evitar que los campos datos de un objeto no se puedan modificar con sentencias tales como instancia.campo 1, asignando a 4, 5, 6, 7 como valor para dicho campo. Para estos casos es necesario declarar privados dichos campos en el objeto demo. Observen que tenemos en el objeto demo, constructor inicial y destructor don, tenemos como privado campo 1 y procedimiento método también declarado como privado. Las declaraciones privadas, que son campo 1 y método, deben venir al final del objeto. Todas las restantes declaraciones encima del private son públicas. Con esta nueva definición del objeto demo, las 4 sentencias anteriores siguen siendo válidas, pero las 2 sentencias siguientes, como son Railin, instancia campo 1 e instancia punto método, se compilarán solo si las sentencias aparecen en el mismo programa o modelo unidad que declare demo. Si no, no van a ser visibles y van a ser objeto de un error en el programa en su corrido. Bien, ahora vamos a ir a las variables dinámicas. Recuerden ustedes, los punteros y los procedimientos new y dispose que se utilizan en Pascal
en la fase de la programación orientada a objetos. La sintaxis de los procedimientos new y dispose, que ya hemos visto anteriormente en videoclases anteriores, se modificó a partir de Turbo Pascal 5 para facilitar ¿qué cosa? La inicialización y la asignación del almacenamiento dinámico de memoria de los objetos. Se puede llamar a estos procedimientos tal como se conoce, pero también pueden hacerlo con un segundo parámetro, bien sea con un constructor o bien sea con un destructor. Los procedimientos anteriores toman dos parámetros, una variable dinámica, nombre del puntero, y un nombre de procedimiento llamada al constructor. ¿Cuáles serían los nombres? New, entre paréntesis, P para construir, y dispose, P, destruir. Donde P es la variable puntero que apunta a un tipo objeto, y construir son las llamadas a constructores y destructores de tipo objeto. Y destruir, que se hace referencia al tipo objeto también, a destruir al tipo objeto. Veamos. La sentencia new indica Turbo Pascal o a Free Pascal que asigne la variable objeto P y ejecute su método constructor que se denomina construir. La sintaxis ampliada de new y dispose tienen el mismo efecto, son absolutamente equivalentes que la ejecución de las siguientes sentencias. Observen, son absolutamente equivalentes. New P o P con acento circunflejo, punto construir, o bien dispose solo, P acento circunflejo, punto destruir, o dispose P. Son absolutamente equivalentes o new y P acento circunflejo construir, o bien P acento circunflejo destruir o dispose. Son absolutamente equivalentes la utilización en programación dentro de un programa de una o de otra. No obstante, la sintaxis ampliada mejora la fiabilidad y genera también código más corto y eficiente, por lo que es más recomendable su uso. Teniendo las declaraciones de este ejemplo, se pueden realizar una llamada new con esta sentencia. Observen, new, test, iniciar, feliz día en tal lugar. La llamada precedente realiza las siguientes tareas. Asigna espacio suficiente en la pila dinámica para almacenar una variable de tipo local. Asigna la posición de este segmento a la memoria attest. Y asigna los argumentos pasados a iniciar a los campos adecuados de test. Tenemos que tener en cuenta las siguientes reglas. La asignación dinámica de una variable se realiza con new. Y la desasignación dinámica es una imagen espejo de la asignación y se realiza con dispose. En resumen, ya tenemos la sintaxis de la declaración, resumen general de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo escribimos? Es un formato esto. Declaración de un tipo objeto, tenemos type, el nombre del objeto, object. Dato público 1, dato público no, si no se especifica, public es redundante. De los tipos que fueran. Por el otro lado, tenemos los métodos que podemos utilizar con procedure perfectamente. La sección private, que siempre va en la parte inferior, siempre va para abajo. También los atributos o los datos y los métodos que se utilizan en la sección privada. Y la finalización siempre de la declaración del tipo objeto. El tipo objeto derivado, el derivado, lo que sería la instancia, el derivado, tenemos, por ejemplo, el empleado, observe cómo se expone, es de tipo objeto y entre paréntesis de persona, ¿está? O puede ser también, no sé, qué sé yo, un cliente, también puede ser un objeto derivado de persona, con nombre y salario. ¿Cómo se declaran las instancias de los objetos? Nombre del objeto de tipo objeto, o P1 y P2 de tipo persona. ¿Cómo se declara la creación de un método? Procedure persona punto calcular salario con el parámetro que fuera y luego del comienzo toda la declaración del procedimiento. En el caso de los métodos virtuales se utiliza la palabra reservada virtual o virtual en castellano.
en la sección que corresponda. En general son funciones. Los destructores y los constructores se pueden utilizar con la palabra reservada constructor o destructor, y new y dispose para la sintaxis tanto sea ampliada como extendida. Recuerden ustedes, les vuelvo a reiterar, que este lenguaje de programación es un lenguaje híbrido, por lo tanto no es un lenguaje puramente basado en objetos, y existen seguramente otros lenguajes orientados a objetos que son más fáciles de utilizar, tanto sea el concepto de clase como el concepto de objeto, de herencia, de polimorfismo, de atributos, etcétera, etcétera. Pero habiendo estudiado desde la primera materia el Turbo Pascal, o Free Pascal, hemos decidido que este lenguaje de programación hemos finalizado la materia utilizando este lenguaje para ver ejemplos prácticos que nos lleven a entender los objetos, tanto sea utilizando memoria estática como memoria dinámica en el caso de los punteros, eh, utilizando constructores y destructores. Les pido por favor, les vuelvo a reiterar, que realicen todos los ejercicios y siempre cuando tengan alguna duda, por favor me la hacen saber, que a la brevedad me voy a comunicar con ustedes. Muchísimas gracias por todo, espero que tengan mucha suerte y nos vemos en otra oportunidad.